Bueno, agradecer a los organizadores por la invitación a participar en este simposio, en este congreso. La pregunta a la que tengo yo que responder es si la perfusión regional normotérmica, en cuanto al trasplante hepático, es capaz de mejorar los resultados. Yo creo que es una pregunta muy relevante y muy pertinente, puesto que ya sé que el hablar de órganos subóptimos o marginales, pues a lo mejor tenemos que cambiar este tipo de nomenclatura que utilizamos, pero realmente para nosotros como cirujanos de trasplante hepático es un dilema ético muchas veces el utilizar órganos que sabemos que los resultados van a ser peores que cuando utilizamos un donante convencional, en general un donante de muerte encefálica. Esto ha dado pie a mucha discusión en la literatura de cómo utilizar estos órganos, en qué receptores, cómo hacer el matching donante-receptor, etcétera. Y fundamentalmente es, como digo, porque los resultados son peores y la clave de todo ello, de este peor, la madre de todos los males, digamos, que ya se ha hablado aquí antes, pues es la preservación y la isquemia caliente que sufren estos órganos antes de la preservación tradicional en isquemia fría, como todos sabemos. Esta isquemia caliente da lugar a una serie de eventos moleculares, celulares, que al final lo que van a hacer es que los órganos lleguen a tener una calidad subóptima y a un punto, como el que señalo aquí en este círculo, que ya es de no retorno. Una vez se pierde la integridad de las membranas celulares y se establece una serie de procesos moleculares a nivel intracelular, pues se provocará la degradación celular, la muerte celular. Estos eventos, como decía, moleculares de alteración de la membrana, cuando provocan el aumento del calcio citosólico, pues dan lugar a cambios en la mitocondria y que creo que esto es muy importante porque, como verán después, con estos sistemas de recirculación lo que conseguimos es mejorar este estado de esta mitocondria, mejorando su estatus energético y evitando que este calcio pues, provoque la aparición de estos poros que cuando una vez se producen en las mitocondrias y se degradan, pues llegan ya a una situación irreversible, como decía, y no hay vuelta atrás. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de revertir este proceso antes de que sea irreversible. Cuando es tan irreversible, pues da lugar a una necrosis coagulativa, que se ve aquí en esta diapositiva. Es un modelo después de un trasplante de un órgano que ha sufrido un periodo extremo de isquemia caliente y que provoca, como decía, esta necrosis coagulativa. Esto va a ser muy difícil de revertir, si no prácticamente imposible, y da lugar a una situación pues, de fallo hepático, fracaso hepático post-trasplante o fallo primario del injerto. Pero no siempre estamos en esta situación y lo siguiente que se afecta, si no llegamos a esta situación tan extrema, y esto es muy relevante clínicamente, como veremos, se afecta todo el epitelio biliar. Como ven aquí, este es un epitelio biliar, un epitelio columnar, los colangiocitos de un aspecto normal, la situación basal, y esta es la situación que aparece cuando utilizamos un injerto hepático después de 60 minutos de isquemia caliente, cómo hay una desestructuración de toda esta epitelio columnar, los núcleos están mal distribuidos, hay una alteración muy importante de la morfología, como se ve aquí claramente, y esto provoca que estos órganos no fallan, hay una mejor preservación de toda la estructura del resto de células parenquimatosas, pero realmente el epitelio biliar sufre mucho este periodo de hipoxia, de isquemia caliente, que no sea tan dramático como lo que veíamos con anterioridad, ¿no? Esto da lugar a una situación clínica que es de muy difícil manejo, la colangiopatía isquémica, que es fundamentalmente el problema que encontramos hoy al utilizar este tipo de injertos hepáticos y que pues, muchas veces da lugar a esta situación, como decía, que en el contexto de un paciente con inmunosupresión, paciente trasplantado, pues realmente puede comprometer y llegar incluso a poner en riesgo la vida del paciente. Esto se ha estudiado mucho y, como decía, pues esto da lugar a aumentar la morbididad. Los pacientes requieren ingresos prolongados, múltiples reingresos en el hospital cuando desarrollan esta colangiopatía frente a cuando no la desarrollan, procesos que en muchas ocasiones al final no consiguen resolver el problema y la única alternativa es realizar un retrasplante hasta un porcentaje de casos muy importante o si no el paciente puede incluso fallecer. Y esto está asociado también pues, a un incremento muy importante de los costes de hospitalización de estos pacientes. Por tanto, esta es la situación clínica que tenemos y nosotros queremos expandir el número de trasplantes o de utilización de injertos hepáticos que hacemos con estos donantes. Por esta situación, esto ha dado lugar a que los grupos que realizan trasplante hepático con donantes en asistolia controlada, que es el foco de la presente presentación, pues a lo largo del tiempo pues, han conseguido que el volumen, el número de injertos que ellos utilizan
de las ofertas que son aceptadas, pues llega a ser a lo largo de los años no mayor a un 20%. Esto es la experiencia del King's College de Londres, un centro con mucha experiencia en trasplante hepático con donante en asistolia controlada, pero como vemos, pues este riesgo, este miedo a la aparición de estas complicaciones tan dramáticas, pues hace que realmente la utilización de estos injertos a día de hoy, y a pesar de que es la categoría de órganos o de donantes que puede expandir más el trasplante, pues es muy limitada. Si nos preguntamos por qué es así delimitada esta utilización, pues fundamentalmente es por uno de los aspectos en los cuales en los últimos años se ha estado avanzando mucho, como es la preservación de los órganos, pero que hasta hace unos años, cuando no teníamos tanta necesidad de utilizar órganos subóptimos, pues había quedado un poco relegada, que es la preservación de órganos. Seguimos utilizando en la mayor parte de los trasplantes que realizamos la preservación estática en frío, como vemos aquí, y esto es lo que utilizan la mayor parte de los centros extranjeros que utilizan donantes en asistolia controlada, como la serie del Hospital de Londres que les mostraba en la diapositiva anterior. Por tanto, queda claro que esto es lo que hay que cambiar y es lo que les explicaré a continuación. Si nosotros nos fijamos en la calidad que tiene un órgano antes del trasplante, el tiempo de isquemia fría es un tiempo contrarreloj contra el que luchamos todos los cirujanos, porque llega un punto en el que esto sí se prolonga mucho en el tiempo. Este tiempo es órgano específico, el riñón tolera mejor la isquemia fría que el hígado, etcétera, pero llega un punto en que este órgano va a ser inutilizable porque va a tener una calidad ya subóptima y el riesgo pues es muy alto, a pesar de que inicialmente podía ser un órgano muy bueno. Pero si nos basamos en los órganos hepáticos procedentes de donantes en asistolia, ya partimos de una calidad del órgano mucho menor, por tanto, todo esfuerzo encaminado a reducir el tiempo de isquemia fría pues ha de ser muy bienvenido a la hora de no comprometer resultados. Con los sistemas de los cuales les voy a hablar yo hoy, la recirculación, la perfusión regional normotérmica, lo que hacemos es mejorar la calidad de este órgano in situ antes de la extracción para que su estado sea mejor y tolere mucho mejor el tiempo de isquemia fría. Esto no quita para que tengamos también que trasplantarlo lo antes posible. Obviamente, si la calidad del órgano ya es muy mala, que puede suceder en ocasiones cuando el tiempo de isquemia caliente inicial es muy prolongado, pues por mucho que nosotros utilicemos este sistema de perfusión regional abdominal, pues ese órgano va a continuar siendo subóptimo y no lo vamos a poder trasplantar. Por tanto, se ha hecho mucho trabajo también a la hora de definir cómo va a ser este órgano, qué criterios de viabilidad vamos a tener cuando utilizamos este sistema. Adicionalmente a este sistema vendrá el uso de sistemas de perfusión ex situ con máquinas de perfusión. Pero en el tipo de donante en asistolia controlada, como digo, cuando el tiempo de isquemia caliente funcional inicial es corta, pues con este sistema veremos que los resultados pues realmente son muy satisfactorios. En esta fotografía es de un modelo experimental que utilizamos en Barcelona. Este es un hígado porcino y ese es el aspecto que tiene un hígado a pesar de haber administrado heparina 30 minutos después de la parada cardíaca, un hígado muy congestivo. Cuando nosotros extraemos este órgano, iniciamos la solución de perfusión y lo extraemos para trasplante, los resultados son francamente malos, pero sin embargo, cuando instauramos este tipo de técnica de recirculación abdominal, en este caso intraabdominal, como la que aplicaríamos después de la muerte en la donación en asistolia controlada, cuando no se permite la canulación premortem, pues vemos cómo el aspecto a los 30 minutos de instaurada esta recirculación abdominal, el aspecto del órgano es mucho más favorable. Hemos podido revertir el daño celular, sobre todo molecular, a nivel mitocondrial, para que esa mitocondria se recupere y que haya una serie de mecanismos que ya se han estudiado por muchos autores a lo largo del tiempo de los estudios experimentales para revertir el proceso tan deleterio de la isquemia caliente a nivel del parénquima hepático. Dicho esto, claro, cuando nosotros trabajábamos en este tema tuvimos oportunidad de hacer una editorial en la cual decíamos, este sistema se está convirtiendo en el nuevo estándar para la preservación de órganos en asistolia, y además esto era a raíz de un estudio que se había realizado precisamente en riñón, en la Universidad de Michigan. Y la conclusión era que la evidencia en ese momento sugería que este sistema de perfusión regional pues permitía incrementar la viabilidad de estos órganos subóptimos, sobre todo los de corazón parado, y que reducía de forma inmediata y a largo plazo la morbilidad en los receptores. Fíjense que esto era en el año 2010, era muy prometedor, se consideraba
sobre todo por mi parte, que había suficiente evidencia para instaurarlo, pero cuando 6 años más tarde, en el año 2016, hicimos una revisión del trasplante hepático procedente de donante en asistolia y todos los grupos a nivel internacional que habían publicado resultados, aparte de los resultados de donación no controlada españoles, solo había 2 series publicadas de asistolia controlada, que es el tema de la charla, uno en la Universidad de Michigan, en Norteamérica, y otro un estudio multicéntrico del Reino Unido, pero únicamente se habían introducido 13 pacientes y 11 pacientes, con unos resultados en cuanto a complicaciones muy buenos, pero realmente poco se había avanzado, porque la experiencia era muy poca y había una reticencia por todos estos grupos de experiencia en donación en asistolia a utilizar este tipo de sistemas de recirculación. La posibilidad de esta diapositiva la ha presentado el doctor Portolés. En España, gracias al esfuerzo sobre todo de la ONT, de comenzar a utilizar en ese intento de expandir el volumen de donantes en nuestro país e incrementar la donación, el número de trasplantes a realizar, pues se vio cómo ha sido un éxito la implementación de los programas de asistolia controlada a partir sobre todo del 2012, y en verde, pues todos ustedes esto ya lo conocen muy bien, pero claro, esto nos proporcionaba el sustrato necesario para nosotros poder decir, bueno, qué podemos cambiar en este sentido y cómo podemos organizar a nivel español pues un estudio que nos permita dilucidar el beneficio que va a tener en el trasplante hepático la utilización de este sistema. Diseñamos un estudio a la vez que se realizó más o menos el protocolo de consenso del español a través de la ONT de la donación en asistolia controlada, auspiciado por la Sociedad Española de Trasplante Hepático, para comparar los resultados post-trasplante cuando se utilizaba este sistema de perfusión regional normotérmica o la extracción tradicional súper-rápida, de la cual ya ha mencionado también los riesgos el doctor Portolés, de daños del injerto, etcétera, y comparar ambos resultados y ver que realmente si el beneficio pues era real o no, el beneficio que se había hipotetizado. El sistema que utilizamos ya lo conocen, ya se ha mostrado aquí y creo que todos ustedes ya lo saben cómo se realiza. La canulación en España pues, se puede realizar en la situación controlada pre-mortem, de acuerdo con los comités de ética de los hospitales, o post-mortem, una vez declarada la muerte. La pre-mortem se hace antes de la retirada del soporte vital, muchas veces en las UCIs. La post-mortem se realiza en quirófano, obviamente, después de la apertura de la cavidad abdominal, porque se limita en quirófano. Y de este modo comparamos los resultados de 342 potenciales donantes controlados, de los cuales se llegaron a trasplantar 212 hígados. En el grupo de recirculación abdominal 95, un 63%, 62% en el grupo de extracción superrápida. Las causas para no utilizar los órganos quedan reflejadas en esta tabla. Lo primero que nos fijamos es que el hígado tuviera un aspecto macroscópico pobre en el momento de la donación era ciertamente inferior cuando se utilizaba el sistema de recirculación, 56 frente a un 70% en la extracción rápida, que esto es más complejo técnicamente y había 6 casos. Yo creo que esto con el tiempo y con la mayor experiencia de los grupos pues puede disminuir. 6 hígados que no se habían podido trasplantar debido a problemas en la realización del sistema, que fallara, que hubiera errores, etcétera, pero realmente un porcentaje similar de hígados utilizados en ambas ramas. Cuando evaluamos las características de los donantes y receptores, esto no era un estudio randomizado, pues pudimos ver que realmente una cosa que nos sorprendió, ya se ha hablado también en la anterior charla, es que la edad de los donantes era superior a las series norteamericanas, como comentaba el doctor Portolés, aquí eran 57 años, veremos esto después en la siguiente tabla, en las siguientes tablas. El tiempo de isquemia caliente era ciertamente inferior en el grupo de recirculación, porque una vez instaurada la parada cardíaca, cuando se había canulado premortem, pues ya se iniciaba el tiempo de recirculación y ahí acababa, en el momento de declarar la muerte, la isquemia caliente. En el otro grupo pues se prolongaba un poco más hasta que se abría la cavidad abdominal, se colocaban las cánulas, se iniciaba el sistema de perfusión, etcétera. Y también en el sistema de extracción superrápida, porque obviamente hasta que se canulaba y se iniciaba la succión de preservación, pues también aumentaban los minutos, y esto era un potencial sesgo, aunque era una cosa inherente a la técnica y que, por tanto, si éramos capaces de reducir la isquemia caliente, también era un dato muy a favor de la utilización de este sistema, ¿no? La isquemia caliente funcional, el protocolo español siempre es menos de 30 minutos, aquí se ven las medianas de tiempos, y otra cosa que salía significativamente diferente era la solución de preservación.
la utilización del HTK era mayor en el grupo de extracción superrápida por algunos hospitales que la utilizaban. Las otras soluciones de preservación pues estaban más equiparadas. Por tanto, utilizamos un sistema también de propensity score analysis, una metodología bastante compleja, y para equiparar sobre todo estos factores de riesgo que podían determinar un sesgo en los resultados que obtuviéramos. Las variables relacionadas con los receptores, el sexo, la edad, el índice de MELD en el momento del trasplante, la indicación, era todo muy similar. Incluso nosotros evaluamos que el centro de trasplante tuviera un alto volumen o menor volumen, definido por 50 trasplantes al año, para determinar que aquellos grupos con menos experiencia pues no podía esto tener un impacto en que los resultados fueran peores, y no era así, como podemos ver aquí. No había ninguna diferencia en cuanto a resultados en grupos que hacían más o menos de 50 trasplantes al año, pero era una variable a considerar. Y aquí está lo importante. Cuando analizamos los resultados, tanto en el estudio inicial, simple, como con el estudio del propensity score, que incluso las diferencias se incrementaban más, vimos cómo las complicaciones biliares pasaban de un 31% en la extracción superrápida a un 8%, la isquemia intrahepática de la vía biliar pues bajaba esta complicación de un 13% a un 2%, la posibilidad de retrasplante también basaba de un 9 a un 5%, aquí ya era significativa, y la pérdida de injerto de un 24 pues a un 12%, también diferencias significativas en ambos grupos, por tanto un impacto claro. Esta es la supervivencia del injerto en ambas series, la recirculación abdominal a los 2 años, 88 frente a un 76% en la extracción superrápida. Paramos el seguimiento en el año 2016 porque queríamos tener un mínimo de un año de seguimiento hasta final del 2017 para poder recoger todas las problemas de colangiopatía isquémica, que en ocasiones pues es alrededor de los 6 meses cuando se producen o más, y por tanto queríamos, cuando eran clínicamente significativas, y por tanto queríamos tener un mínimo de un año de seguimiento en todos los pacientes. Y como estamos hablando de resultados, para responder a la pregunta inicial, si este sistema mejora los resultados, pues lo que hemos hecho ha sido comparar con las mejores series de trasplante hepático publicadas internacionales de donante en asistolia controlada, y vemos cómo, pues esto, como digo, son los resultados de estas series elegidas, porque son las que mejores resultados obtienen, pero lo que hablaba el doctor Portoles antes, ¿no?, que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la edad de los pacientes incluidos en estas series, la edad media, pues 28 años, 31 años, 36 años, esto ya es un sesgo muy importante porque son donantes mucho mejores que los que tenemos en nuestro estudio, que lo tenemos aquí, que la edad media pues son 56 y 57 años, ciertamente superior. Cuando quisimos comparar esto con estas series, únicamente encontramos 2 series que habían, ciertamente con un número muy elevado de pacientes, que ellos habían hecho estudios que clasificaban los pacientes, los donantes, en función de la edad y evaluaban los resultados del trasplante en función de la edad del donante. En esta serie de la Clínica Mayo multicéntrica de Estados Unidos, 155 pacientes, edad media 56 años, y en esta de Birmingham también separaban 93 pacientes en este periodo de tiempo con edad media de 67 años, con respecto a su edad más joven. Ellos vieron cómo esta edad aumentada incrementaba las complicaciones biliares de un 18 a un 30, de un 27 a un 33, y lo mismo las lesiones isquémicas de la vía biliar de un 8 a un 12, de un 11 a un 12, aquí más o menos igual. Lo que nos pareció muy interesante de nuestra serie, que era una posible crítica de nuestro estudio, era que en la serie española, a pesar de ser la experiencia inicial, de los 117 pacientes de extracción superrápida con esta edad similar a las otras, pacientes de edad avanzada, nuestros resultados de complicaciones biliares y colangiopatía isquémica pues estaban eran similares a los de estas otras series de centros con gran experiencia. Por tanto, no es que nuestro grupo control de extracción superrápida tenga muy malos resultados y esto sea lo que haya determinado que por eso la recirculación va bien. No, es que tenemos unos resultados que están de acuerdo a los estándares internacionales de los centros con mayor experiencia en esta técnica. Por tanto, la felicitación también a todos los grupos de trasplante que han hecho este tipo de trasplante, porque pese a ser, como digo, experiencia inicial, pues los resultados son muy buenos. Pero aquí está la clave. En verde pues es lo que les comentaba en la anterior tabla, ¿no? Con esta edad tan avanzada y a pesar de ella, pues los resultados tanto de sobrevida del paciente y del injerto como de complicaciones biliares pues son realmente espectaculares.
Por tanto, para concluir, yo creo que este estudio reciente, que todavía está pendiente de publicación, está ya en una segunda revisión, indica realmente que el uso de la recirculación abdominal normotérmica para el trasplante hepático en el donante en asistolia controlado reduce las complicaciones biliares, especialmente las de tipo isquémico y también, por tanto, la pérdida del injerto. Permite obtener unos resultados de trasplante que sean muy adecuados incluso con donantes en asistolia de edad avanzada y similares a los que podemos obtener con los donantes convencionales o de muerte encefálica. Y, por tanto, yo esto lo he añadido, no es muy bien la conclusión del estudio, pero yo creo que demuestra que este sistema de recirculación en la donación en asistolia controlada pues puede incluso eliminar la necesidad de utilizar una máquina de perfusión ex situ en este tipo de injertos, puesto que los resultados son muy buenos. Y, por tanto, aquellos protocolos de asistolia controlada, trasplante hepático, que van a probar la utilización de una máquina ex situ, pues realmente si se realiza la circulación in situ, pues ya no sería necesario. Yo creo que esto se ha de pensar de nuevo el diseño de estos estudios, que no tienen una rama de trasplante en el cual se realice la recirculación in situ. Esto, como decía, es un trabajo de todos los grupos de trasplante hepático, no es un trabajo mío. El agradecer a todas las personas que han participado, que prácticamente yo creo que son todos los grupos de trasplante que han realizado trasplante hepático de donante en asistolia, por su colaboración y por su facilidad o facilitar todos los datos para poder llevar a cabo el estudio. Muchas gracias.